Hoy te traemos nuestro segmento de salud aquí en Destaque. Es uno de nuestros segmentos favoritos porque aprendemos muchísimo, ¿no es cierto? Mucha información para ti acerca de un tema importante el día de hoy, la cardiopatía chagásica. ¿Tú has escuchado alguna vez? ¿Tú conoces a alguna persona que sufre esta enfermedad? ¿Cómo nos afecta? La limpieza es indispensable para combatir este mal. En fin, mucho por hablar, mucho por conversar hoy. Aquí comienza tu programa Destaques. Un día más en Destaques, un día más para aprender de diferentes temáticas junto a nuestros invitados que son especialistas. Bienvenido para ti, mi amigo, mi amiga, a este programa tan especial, importante que tenemos que se llama Destaques, nuestro espacio informativo. Y en este día me siento muy contenta de poder estar también junto con Samuel, Carola. ¿Cómo estamos en este día? Yo ya les voy adelantando que se va a tratar de salud nuestro tema. Me encanta, Sami, pero voy a dejar que tú inicies. Muchas gracias, Carola. Bueno, contentos, felices de poder iniciar, ¿verdad? Una nueva edición de Destaque, siempre con la mejor información de la mano de especialistas. Y hoy nosotros vamos a hablar de un bichito. Vamos a hablar de un bichito muy conocido que es la vinchuca, pero el título del tema es la cardiopatía chagásica. Hoy nos acompañará un especialista que nos va a ayudar a entender este problema del Chagas. Pero yo quiero hacerte ahí la pregunta, tanto también a Carola como a Rebeca. ¿Saben la diferencia entre la vinchuca y la cucaracha? ¿Alguna vez se han puesto a pensar? ¿Es lo mismo? ¿Hay una diferencia? No, por supuesto, son diferentes, aunque algunas personas pueden confundir, ¿no es cierto? Estos bichitos, como les dice Samuel, y lo vamos a saber más a fondo. Vamos a entrar a profundidad y desarrollar este importantísimo tema, cardiopatía chagásica. Si tú conoces tal vez alguna persona, algún familiar que tiene, ¿no es cierto?, este problema, ¿cómo se desarrolla? Yo creo que es importante entender cómo se desarrolla en nuestro organismo. Exacto. Los cuidados, señales a las cuales hay que prestar atención, ¿verdad? Exactamente, y hasta la prevención, Rebeca. Exacto, incluso si yo llego a pensar que veo este bichito, porque tú bien dices cómo diferenciar. Me parece que alguien no se queda mirando demasiado un insecto que le asusta. Entonces nosotros hoy vamos a aprender también a diferenciarlos, a poder identificar. Te vamos a mostrar la imagen de este insecto que genera en nosotros este mal. Pero así como decía Carola, aprender ¿a qué se refiere todo esto? ¿Cómo poder prevenir? ¿Será que yo puedo hacer algo para prevenir, para cuidar a mi familia? ¿O en qué lugares específicamente se encuentra este tipo de insectos que pueden generar estos males? Esto y mucho más hoy vamos a desarrollar en Destaques. Tenemos un invitado especial, un especialista que nos va a estar direccionando en toda esta temática. Exactamente, y además de eso vamos a hablar acerca de los síntomas, vamos a hablar también acerca del diagnóstico, el impacto en la calidad de vida de estas personas que son picadas por este insecto y llegan a tener más adelante problemas relacionados al corazón y demás. Todo te lo contaremos hoy acá en Destaques. El programa recién está iniciando. Es momento de presentarte una nota con datos importantes que nos dan introducción al tema que veremos el día de hoy. La cardiopatía chagásica, una de las principales consecuencias de la infección por el parásito Trypanosoma cruzi, representa un desafío significativo para la salud pública en América Latina y cada vez más en otras partes del mundo. Con más de 6 millones de personas afectadas en América Latina, según la Organización Mundial de la Salud, esta enfermedad ha sido históricamente considerada un problema local. Un estudio publicado en la revista Lancet estima que la cardiopatía chagásica causa aproximadamente 12.000 muertes anuales, lo que la convierte en una de las enfermedades parasitarias más mortales del mundo. A pesar de su relevancia, la falta de conciencia y el estigma asociado a la enfermedad a menudo impiden un diagnóstico y tratamiento oportunos.
Este fenómeno es particularmente alarmante, ya que el 30 a 40% de los pacientes que desarrollan la enfermedad crónica pueden experimentar complicaciones cardíacas severas que incluyen arritmias, insuficiencia cardíaca y muerte súbita. La transmisión del Trypanosoma cruzi se produce principalmente a través de la picadura de insectos triatominos, comúnmente conocidos como vinchucas o chinches besuconas. Sin embargo, otras vías de transmisión como la transfusión de sangre, la transmisión vertical de madre a hijo y el consumo de alimentos contaminados han incrementado la complejidad del control de esta enfermedad. Esto significa que muchos pacientes no son diagnosticados hasta que presentan síntomas graves. La falta de acceso a atención médica de calidad en áreas rurales y empobrecidas también contribuye a la dificultad en la detección temprana de la enfermedad. Según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, alrededor del 60% de las personas infectadas en América Latina no tienen acceso a tratamiento adecuado, lo que perpetúa el ciclo de enfermedad y sufrimiento. Este insecto está presente, así como lo vimos en la información, en diferentes países. Si tú estás en este país o incluso si tú eres de las personas que viajan, necesitas tener esta información para poder proteger a tu familia, protegerte a ti mismo de esta enfermedad que puede llegar junto con este insecto, la vinchuca, que transmite el Chagas. Nosotros hoy estaremos desarrollando todo esto. Exactamente, Rebeca. El tema va a estar muy interesante y ahí, como bien decías tú, Carola, es importante que nosotros podamos compartir esta información valiosa. Estamos saliendo por el YouTube, nos buscas como Destaques, el programa queda grabado y tú puedes compartir toda la información que te presentamos el día de hoy. Claro que sí. Es importante también saber cómo afecta la cardiopatía chagásica a nuestro estilo de vida, ¿no es cierto? Cómo se relaciona tal vez con otras enfermedades del corazón. En fin, muchas preguntas para resolver el día de hoy, ¿verdad? Exactamente. Y sin más preámbulo, Carola, nosotros nos vamos a una brevísima pausa acá en el programa. Luego de estos consejos estaremos retornando con la entrevista del día de hoy. Al regresar en Destaques. Bueno, lo que pasa es que el parásito se encuentra justo en el intestino de la vinchuca, ¿no? Entonces no es la picadura la que transmite la enfermedad. Cuando la vinchuca te produce una picadura y suele preferir las zonas de tórax para arriba, ¿no? Extremidades superiores, la carita y demás. Entonces cuando te produce la picadura, pues este bichito es un poco insalubre porque empieza a defecar en el mismo sitio donde produce la picadura. Estamos de vuelta aquí en tu programa Destaques, hoy en nuestro segmento de salud, y hemos traído un tema realmente valioso por toda la información que te estaremos presentando acá en el programa junto a nuestro invitado especial. Hoy vamos a hablar acerca de la cardiopatía chagásica. Seguramente tú has escuchado hablar acerca del Chagas y demás. Todo esto nosotros estaremos hablando el día de hoy junto a un especialista. Pero en este segmento yo quiero presentarte el mito o la realidad que hoy será descubierto, y es el siguiente: la cardiopatía chagásica puede causar arritmias graves y otras complicaciones cardíacas. ¿Será este un mito? ¿Será una realidad? ¿Cómo es que esto puede afectar y hasta qué grado afecta este problema a nuestro corazón? Ya se encuentra Rebeca con el invitado destacado del día de hoy. Así es, Samuel. Nosotros estamos ya listos para desarrollar la entrevista de hoy hablando exactamente de la cardiopatía chagásica. Para eso estoy con nuestro invitado especial, el doctor Álvaro Yapura. Él es doctor en el área general, pero tienes una especialización que está en curso, ¿cierto, Álvaro? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Hola, Rebeca. Efectivamente, actualmente estoy en formación. Estoy haciendo mi segundo año de la especialidad de cardiología en el Hospital Obrero número 2, aquí en la ciudad de Cochabamba. Muy bien, esto es aquí en Bolivia. Pero quisiera indagar un poquito, como para empezar a conversar acerca de esta temática. ¿Cómo surge el deseo de especializarte en un área de la cardiología? Bueno,
¿qué te puedo decir? La cardiología es una especialidad muy noble. De hecho, la principal causa de muerte en el mundo, una de las principales causas de muerte son los problemas del corazón, ¿no? Y curiosamente, pues este interés nace desde que yo empecé a estudiar medicina, ¿no? Tuve un docente muy bueno, el cual me aconsejó y me dijo, deberías estudiar por qué es que las personas se enferman del corazón. Algo así también vi en uno de mis ejemplos favoritos, el doctor Valentin Fuster, quien también es cardiólogo, ¿no? Y es un ejemplo a seguir para mí. Entonces es porque alguien te hizo gustar de esta área que es la cardiología y me encanta porque creo que todos necesitamos tener un corazón sano y muchas veces no encontramos especialistas a nuestro alcance y mientras más personas se preparen en esta área tenemos mayor información, ¿cierto? Hoy estamos con un tema que es algo sensible para muchas personas. Se trata ya de una enfermedad que se puede llevar de una manera silenciosa durante muchísimos años. Esto es así, estamos hablando del Chagas. Y sí, Chagas es conocido como el asesino silente. También es conocido como el gran olvidado porque desafortunadamente pues hay un montón de personas que tienen Chagas y no lo saben, ¿no? Se estima que aproximadamente en el mundo hasta el año 2021 existían 6 millones de personas con Chagas, de las cuales solo 1 millón están diagnosticadas correctamente. Entonces es un problema a raíz mundial, de nivel mundial. ¿Y tiene tal vez un tratamiento esto? ¿Se puede tratar o es que cuando tú ya padeces esta enfermedad se mantiene durante el tiempo? Bueno, se han experimentado muchos tipos de tratamientos. Hasta ahora no hay ninguno que sea aprobado para curar la enfermedad de Chagas, pero sí se sabe que el tratamiento en la fase temprana de la infección, ya sea en la fase aguda, cuando uno presenta síntomas inespecíficos que son muy difíciles de determinar, o tras haber tenido un diagnóstico serológico si una persona es joven, pues el tratamiento es efectivo y puede prevenir muchas complicaciones a largo plazo. Es decir, para entender un poquito mejor y para que nuestros amigos también lo entiendan en casa, esta es una enfermedad que se contrae y se mantiene durante el periodo de la vida, pero se hace llevadera, por así decirlo. Sí, es una infección como tal. Está producida por un parásito que se llama Trypanosoma cruzi. Ese parásito es transmitido por un vector que es muy conocido aquí en Cochabamba, en Bolivia, es la vinchuca, ¿no? Y en varios países de nuestro continente también la vinchuca, ¿cierto? Así es, más que todo en el cono sur de Latinoamérica, también en la parte de Centroamérica es muy, muy endémico, pero como te había dicho, es un problema mundial, ¿no? Ahora, lo que sucede cuando una persona infecta de Chagas es que al principio puede no presentar ningún síntoma o presentar síntomas que pueden simular una afección general, un resfrío, una gripe, algo muy general. Y es a partir de ese punto que la enfermedad entra en una fase latente, donde no hay ningún síntoma, ninguna característica que pueda determinarlo. La única manera de poder saber si es que una persona está con Chagas en esta fase es mediante una prueba serológica, un laboratorio de sangre que te dice si tienes Chagas o no. ¿Cuál es el riesgo? Que si uno permanece en la fase latente durante un tiempo prolongado, pues a la larga tiene la probabilidad de desarrollar complicaciones crónicas. Y estas complicaciones crónicas pueden afectar tanto al sistema digestivo como también al corazón. Y ese es el principal problema de salud pública. Ahora hablando de tal vez el punto de partida, entender desde dónde surge el Chagas. Dijimos que es por la picadura de un insecto. ¿Hay situaciones que pueden predisponer la picadura de este insecto? ¿Dónde se encuentra este insecto? Porque existen diferentes tipos de insectos y a la mayoría nosotros podemos evitar tal vez con algún tipo de limpieza o utilizando algún tipo de sustancias, pero ¿dónde se encuentra este insecto que puede traspasarnos esta enfermedad? Bueno, el insecto es conocido como la vinchuca, es un tipo de triatomino, se llama, ¿no? Existen en el mundo más de 150 especies de triatominos y la mayoría están distribuidos en América, ¿no? Es un bicho que es muy, 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 muy común en áreas donde hay humedad y donde hay calor, ¿no? Entonces... Más que todo, entonces, en un área donde se siente calor. Exacto. Aquí en la ciudad de Cochabamba, pues es muy frecuente.
¿no? Ujú, Y también en zonas rurales, ¿no? Una zona rural, una zona alejada de la ciudad, ujú. una zona donde se cultiva, hay actividad agrícola, pues es una zona donde puede haber mucha vinchuca, ¿no? Entonces, cuando tú vas por la periferia, Ujú. vas a este tipo de zonas como las de Bolívar, Arque y toda esa zona que es la zona más endémica de Chagas, pues tú le preguntas a las personas si conocen a la vinchuca y te van a decir, sí, existen de este tamaño, de todo tipo y Es de todo decir, es color. algo que se puede ver Ujú. y muchas personas también conviven con este tipo de insecto. Exacto, y es lo más común para ellos. Es una realidad Mm, que ellos viven y que para nosotros tal vez pueda parecer un poco diferente. pero también bastante peligroso. Exacto. Ujú. Entonces, el control vectorial de esta vinchuca es la principal medida de prevención, ya que si es que se controla el crecimiento de este bichito, pues se puede controlar en gran medida la transmisión del parásito, de Trypanosoma cruzi, ¿no? Ujú. Hablamos también un poco de los síntomas. Cuando este insecto te pica, hay una zona en específico donde te pica. ¿Qué sucede con el cuerpo? Mencionábamos un poquito que tal vez se parece a un resfrío, tal vez incluso involucra fiebre. ¿Cómo es esto? Bueno, lo que pasa es que el parásito se encuentra justo en el intestino de la vinchuca, ¿no? Ujú, Entonces no es la picadura la que transmite la enfermedad. Cuando la vinchuca te produce una picadura y suele preferir las zonas de tórax para arriba, ¿no? Extremidades superiores, la carita y demás. Entonces, cuando te produce la picadura, pues este bichito es un poco insalubre porque empieza a defecar en el mismo sitio donde produce la picadura. Entonces, es la mm, persona que cuando se rasca la heridita, la zona de induración inflamada, pues termina introduciendo los quistes o los huevitos del parásito dentro ujú. de la sangre y ahí es donde se produce la diseminación de la enfermedad, ¿no? Ahora, en ese momento, pues que se conoce como parasitemia o como primera parasitemia es cuando se produce una reacción inflamatoria del cuerpo para tratar de contrarrestar a la infección. Y eso se Ujú. caracteriza por fiebre, malestar general, puede existir también si es que la picadura se produce cerca de la cara, pues una inflamación localizada, Ujú, ¿no? Y lo mismo puede suceder alrededor del sitio de donde se haya producido la picadura, ¿no? Pero ujú. como te digo, todas estas manifestaciones son muy inespecíficas y tranquilamente uno las podría pasar Como un resfriado, por como una ejemplo. infección Claro. transitoria y O viral, ¿no? incluso intestinal, muchas veces Ujú. tenemos esos síntomas. Me parece que entonces hay que estar atentos al tipo de picadura. El tipo de picadura es diferente, se puede notar tal vez la diferencia entre un insecto y otro a simple vista, tal vez. Y te podría decir que sí, pero sería indagar mucho, ¿no? Ujú, Se ha visto varias comparaciones, ¿no? Entre picaduras de triatominos y otros insectos, ujú. pero no hay una que sea una característica que sea propia del mismo, ¿no? Entonces, a no ser que la picadura se produzca en el área de la cara, lo que daría lugar a una inflamación que se conoce como signo de Romaña, que fue descrito por el médico Ujú, que suscribe, ¿no? Y que fue descrita también por el doctor Carlos Chagas, que fue que ujú. descubrió esta enfermedad. Muy bien, hemos tenido un poquito de la introducción Ujú, a esta enfermedad que es el Chagas, pero estamos tocando la cardiopatía chagásica, lo que ujú. nos hace pensar que posiblemente a partir de una picadura tú puedes tener problemas en el corazón, ¿cierto? Presentar algún tipo de problema. ¿Esto es así, doctor? Y si lo pones de esa manera, pues sí, es muy Ujú. alarmante, ¿no? Pero el principal problema de Chagas no es tanto la infección, Sí. sino lo que ésta produce en el cuerpo y más que todo en el corazón. La cardiopatía chagásica está enmarcada dentro de lo que se conoce como enfermedades inflamatorias del corazón, ¿no? Ujú. Y de eso es algo de lo que vamos a ir desglosando creo más adelante. Sí, más adelante Sí. nosotros vamos a tener el espacio para desglosar todos estos puntos en nuestra mesa para conversar con Carola, con Samuel. Y Samuel precisamente nos comentó una frase y dijo, ¿será este un mito? ¿Será una realidad? Que vamos a tratar de responder por lo menos un poco en este momento. ¿Está bien? Y la frase dice así, la cardiopatía chagásica puede causar arritmias graves y otras complicaciones cardíacas. ¿Esto es un mito o es una realidad? Bueno, te diré que en lugares donde no existe Chagas creen que es un mito, ¿no? De hecho, tengo una colega que hace poco vino de Argentina, Ujú, un lugar donde también hay mucho Chagas,
Pero en la clínica donde ella trabaja, pues no había ni un solo caso. Y ella me decía, allá no creen en el Chagas, pero es una realidad. Es una realidad por lo que vamos a comentar más adelante. Amigos, nosotros vamos a conversar mucho más acerca de esta temática que tiene que ver con la salud. Si tú estás dentro de estos países que corren el riesgo de tener este tipo de afecciones del Chagas, te invitamos también a que tomes apuntes, a que tomes mucha atención y que puedas compartir en nuestras redes sociales. Tenemos nuestros programas subidos y te invitamos a que tú estés muy atento a todo el contenido que nosotros te vamos a compartir. Te recuerdo que hoy estamos hablando acerca de la cardiopatía chagásica. Para eso estamos con nuestro invitado especial, el doctor Álvaro Yapur. Es momento de irnos a una breve pausa, pero continúa con nosotros porque volvemos con mucho más aquí en Destaques. Al regresar en Destaques. Ya hemos hablado un poco de cómo se produce la infección. Una vez que el parásito ingresa dentro de la sangre, pues se mantiene circulando por la sangre durante un corto tiempo, ¿no? Y debe irse a algún sitio y tiene una predilección por el músculo. Donde hay músculo, pues hay mucho músculo a nivel de tracto gastrointestinal y también hay mucho músculo en el corazón. En el corazón, claro. ¿No? Entonces ahí permanece acantonado y empieza... Tenemos que continuar aquí en Destaques con nuestro segmento de salud. Estamos con un tema muy interesante junto a Carola, a Samuel. También está con nosotros el doctor Álvaro Yapura. Nosotros hoy, amigos, estamos hablando acerca de la cardiopatía chagásica. Cómo esto puede afectar a la vida de las personas. Cómo nosotros podemos encontrar una solución y tener una vida también llevadera. Empezamos ya con un pequeño contexto, ¿cierto? Carola, Samuel, bienvenidos. Al doctor también, Álvaro, bienvenido. Estuvimos hablando un poquito para entender qué es la enfermedad del Chagas. Así es, así es. Me parece importante también recordar que por lo menos tenemos a un conocido que puede padecer de esto. ¿Ustedes tienen a alguien que padece de Chagas? Carola, Yo la Samuel. verdad, alguien cercano no. Familiar, pariente, no, pero yo creo, y bienvenido una vez más a nuestro invitado, que es un tema importantísimo, como tú lo dices, Rebeca, porque inclusive muchas personas tienen este problema y no lo saben, Exacto. ¿no? Ignoran. Exactamente, ¿no? ¿no? Y a veces llegan a fallecer de otros problemas y ahí va la pregunta, ¿no? ¿Realmente llega a ser mortal este problema de salud? Pero antes ahí de responder la pregunta, doctor, yo tengo acá en el celular precisamente ahí el bichito que no a muchos les gusta, pero Una que imagen. precisamente es la vinchuca, ¿no? Que es el portador, en este caso, de este virus que va afectando ahí a las personas. Y ahora sí le lanzo la pregunta, ¿realmente es fatal esta enfermedad? Bueno, la respuesta corta es sí, es fatal. La buena noticia, entre comillas, es que no todos van a desarrollar las formas graves de la enfermedad, ¿no? De hecho, hay personas que se infectan de Chagas y permanecen asintomáticos toda su vida. Pero se ha descrito que hay afectación cardíaca en 1/3 de los pacientes que padecen esta enfermedad. Y de esos pacientes que desarrollan enfermedades del corazón, por lo menos 1/10 parte desarrollan manifestaciones graves. Entonces, eso es mucho para tratarse de una infección. Claro, es porque es una infección. Ahora, ustedes hablaban al inicio de que esto afecta al corazón directamente. Y nuestro tema justamente es la cardiopatía chagásica. Y doctor, ayúdenos a entender cómo se desarrolla esto en el cuerpo, porque de eso se trata, de comprender mejor cómo se desarrolla la cardiopatía chagásica en nuestro organismo. Bien, ya hemos hablado un poco de cómo se produce la infección. Una vez que el parásito ingresa dentro de la sangre, pues se mantiene circulando por la sangre durante un corto tiempo, ¿no? Y debe irse a algún sitio y tiene una predilección por el músculo. Donde hay músculo, pues hay mucho músculo a nivel de tracto gastrointestinal y también hay mucho músculo en el corazón. En el corazón, claro. ¿No? Entonces ahí permanece acantonado
y empieza a producir una reacción inflamatoria, y esta reacción inflamatoria en realidad es la que produce el daño en el corazón. No es el mismo parásito, sino es de inflamación crónica. ¿Cómo se produce esto? Pues actualmente llevamos décadas de investigación y todavía no está muy claro. Pero sabemos que el mecanismo principal de daño es la fibrosis. Se reemplaza tejido cardíaco por tejido que es algo así como una cicatriz. Y donde hay cicatrices, pues pueden desencadenarse problemas de insuficiencia cardíaca, arritmias y también bloqueos. Ahora me gustaría hablar un poco, doctor, acerca del hábitat, del ambiente donde se desarrolla este insecto, ¿no? Porque ahí la literatura nos muestra de que son lugares que tal vez no son limpios, capaz, como usted mencionaba ahí en el anterior ejemplo, son diferentes contextos, ¿no? Y tal vez alguna persona que está viendo el programa que es de otro país, primera vez que escucha acerca de este problema y demás, pero capaz viaja a otra zona donde sí hay este insecto. ¿Dónde es que se desarrolla? ¿Dónde es que vive? ¿Cuáles son las características precisamente del hábitat donde está la vinchuca? Bueno, la vinchuca tiende a tener predilección por zonas húmedas, como habíamos comentado, zonas cálidas. De No calor. obstante, Claro. hay mucho paradigma en esto, porque te voy a decir, hay zonas en Venezuela, que es un país cálido y húmedo, donde hay mucho Chagas, y hay zonas donde no hay casi nada de Chagas, siendo el clima el mismo. Entonces, existen otras determinantes, ¿no? Por ejemplo, el uso de medidas de salubridad, el hecho de tener servicios básicos, alcantarillado, viviendas de cemento, porque ellos tienden a tener predilección por también zonas donde se construyen casas de adobe o casas con madera, ¿no? Entonces, ahí también tenemos otro determinante que es muy fundamental, ¿no? Alguien incluso Importante. alguna vez me mencionó que tienen que ver con los animales, tal vez las personas que Claro. tienen cerca una granja o viven en algún lugar alejado del centro de la ciudad. ¿Esto también es cierto? ¿Predispone la existencia de animales? Sí, también se predispone en zonas agrícolas, ¿no? Pero, bueno, pues la idea es bastante sencilla. Si la persona está familiarizada con el hecho de ver vinchucas, porque son animalitos que tienden a salir y entrar de su hábitat, ¿no? De donde viven. Entonces, es muy familiar que las personas conozcan este tipo de bichitos. Si ya has visto una vinchuca en tu vida, tienes que preocuparte. Sí, Claro. Es así de claro, sencillo. por Sí. supuesto. Yo tengo una duda, perdón, solo volviendo al tema de, usted nos hablaba de que se produce la inflamación, que en sí ese es el riesgo, cuando hay la inflamación, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa con las personas asintomáticas que usted mencionó que pueden Tener un lapso Desarrollar de tener tiempo. esto muchos toda años. su vida Claro. y no pasa nada? O sea, ¿cuál es la diferencia? Bueno, ahí es donde entra los estadios de la cardiopatía chagásica, ¿no? Ujú. Porque inicialmente podemos nosotros encontrarnos con un corazón estructural y funcionalmente sano, ¿no? En una persona portadora de enfermedad de Chagas. Después, ante la inflamación, el corazón, al ser un órgano muy noble, pues tiene mecanismos compensatorios que hacen que las manifestaciones clínicas no se produzcan en una persona pese a tener algún problema en el corazón. Entonces, pues las sociedades científicas de Latinoamérica han propuesto que una buena manera de poder estadificar a estas personas es haciéndole estudios que determinen si es que el corazón tiene alguna alteración, pero que no produzcan ninguna molestia en el paciente, ¿no? El Chagas tiende a hacer que el corazón crezca, ¿no? También tiende a formar zonas que se conocen como aneurismas, donde, bueno, pues si es que el corazón funciona como una máquina sincrónica, una bomba sincrónica para expulsar sangre hacia el resto del cuerpo, si hay una zona que no obedece a esa sincronía, pues ahí se generan problemas que inicialmente pueden no tener ninguna manifestación clínica en el paciente, Ajá. pero a la larga, pues esto va creciendo y llega a un punto donde el corazón ya no puede más, ya crece demasiado, genera tantas zonas aneurismáticas, hay muchas cicatrices dentro del corazón que los mecanismos compensatorios ya no son suficientes para poder ayudar a que esa persona no tenga ningún síntoma. Y es ahí donde empiezan las primeras manifestaciones sintomáticas. Pero démonos cuenta de que en ese punto ya el daño está hecho, ¿no? Claro. Claro, pero exactamente. Es mejor un tomarlo poco desde un complicado y hay que estar muy alerta porque como él dice, pueden haber problemas, pero con las pruebas clínicas no aparecen o no se detectan.
Estamos hablando de señales así más visibles, no sé, cansancio o algún síntoma visible que la persona puede percibir para ir rápidamente al médico. Sí, y bueno, pues si tú tienes Chagas y empiezas a notar que tu capacidad física ha empezado a disminuir en las últimas semanas o en los últimos O sea, te meses, cansas más. exacto, Ujú. te cansas más al hacer cosas, no empiezas a sentir que se te hinchan los pies, sientes debilidad, etcétera, o manifestaciones digestivas que también pueden estar asociadas, ¿no? Entonces, lo más prudente sería que vayas y te hagas un chequeo médico. O tal vez se me ocurre incluso si yo, incluso hace muchos años, pude ver este bicho que es la Ujú. vinchuca en casa o en algún lugar o estuvo cerca mío, ¿por qué no hacernos una prueba, cierto? Para salir de dudas, para Y sí. despejar un poquito, Prevención o para- prevención. claro. Y creo que esto es totalmente. importante en el sentido de que los niños a veces Sí. ven, lo agarran y demás, Ujú. pero pasan años y no saben nada, ¿no? Entonces Claro. es importante hacer el examen. ¿Cómo se hace el diagnóstico de este problema, doctor? ¿Cuál es el examen? El diagnóstico fundamentalmente es serológico, ¿no? O sea, se basa en la detección de los anticuerpos que el mismo cuerpo forma para combatir la enfermedad. Estos anticuerpos permanecen durante toda la vida. Entonces, la mejor manera de poder detectar una persona que tiene la infección es mediante serología. Ujú. El problema es que estas pruebas no siempre son fiables, ¿no? Entonces, para mejorar la precisión diagnóstica, se Ujú. prefiere hacer dos métodos serológicos diferentes, ¿no? O sea, dos serologías, dos pruebas Ujú. serológicas, pero una que sea con un método, qué sé yo, de inmunofluorescencia y el otro que sea con hemaglutinación. Eso ya son Ujú. terminología que se utiliza mucho en los hospitales, Sí. ¿no? Ujú. En caso de que los dos salgan negativos, pues se considera cada caso en particular, porque no es lo mismo tener la sospecha de tener enfermedad de Chagas siendo una persona joven, que ha vivido toda la vida en la ciudad, que nunca ha visto una vinchuca en la vida, a una persona que sí está Claro. en contacto con la enfermedad. Claro. Y Ah. si uno Incluso sale vio. positivo y otro negativo, ¿qué se hace? Exacto. Si es que una prueba sale positiva y la otra prueba sale negativa, Ajá. entonces se puede considerar hacer un tercer método Un tercer serológico, ¿no? método. Ah, Exacto. ok. Tercer método Ujú. serológico. Y ahora hablemos un poco, doctor, acerca de la calidad de vida, en este caso de la persona, ¿no? Si bien mencionaba de que uno de los signos y síntomas es de que la persona empieza a sentirse más cansada y demás, pero imagino que ese ya es en un estadio más allá, ¿no? Pero al Ujú. inicio hace sus actividades normales, cambia en algún sentido su actividad física, no puede realizar actividad, no sé, deportiva y demás. ¿Hay algún detalle en todo esto? Bueno, una vez que se desarrolla la cardiopatía chagásica, la calidad de la persona pues va deteriorándose progresivamente. Ujú. Esto en tiempos antiguos era un tipo o sea, desenlace fatal, ¿no? No duraba más de 5 años. Actualmente existen tratamientos que pueden ayudar a la persona a que tenga un estilo de vida, por decirlo, lo más normal posible, ¿no? Ujú. Pero pues necesita un seguimiento estrecho, ¿no? Necesita un seguimiento estrecho. En caso de que desarrolle una insuficiencia cardíaca, pues necesitaría tomar medicamentos de por vida y hacer seguimientos con el cardiólogo para ver si es que no se manifiestan otras complicaciones, ya que si es que en algún momento el corazón empieza a latir muy lento, que es otra complicación muy frecuente en los pacientes con Chagas, se utilizan dispositivos como marcapasos o en algunos casos cuando desarrollan arritmias potencialmente fatales, pues se puede colocar dispositivos para tratar de controlar esas arritmias. Pero la vida de la persona con Chagas es una vida que, bueno, es un paciente que necesita un monitoreo estrecho y que necesita un tratamiento y seguimientos casi de manera permanente. Exacto, ¿no? sí, sí. Bastante. No Entonces, dejar de lado todo eso. Ujú. Exacto, la prevención sería lo mejor. Y de hecho nosotros mencionamos en varios programas de Sí. salud que prevenir incluso puede preservar nuestra vida, Exacto. nuestra Así calidad es. de vida, podemos estar mejor. Yo tengo una duda. ¿Será que todas las personas que han sido picadas por la vinchuca padecen de cardiopatías a largo o corto plazo? No, como te decía anteriormente, Ujú. afortunadamente no todos van a desarrollar enfermedad cardíaca. ¿Y Por- qué predispone entonces que alguien sí desarrolle la enfermedad cardíaca? Bueno, lo fundamental o lo más estudiado es que
bueno, pues si bien nosotros conocemos al parásito, que es el Trypanosoma cruzi, existen diferentes tipos de parásitos, algunos con más virulencia que otros. Entonces, estos, pues, hay algunos serotipos que tienen más predilección por afectar al corazón, como los serotipos 1, 3, el 5 y el 7, ¿no? También se ha visto que, bueno, pues es mucho más frecuente la afectación cardíaca en las personas que tienen cierto estado de fragilidad de base, ¿no? Ya que tengan enfermedades, comorbilidades asociadas y demás. Claro, Uy, yo creo que ahí hay bastante Sí. para hablar y nosotros vamos a continuar hablando de todo esto. Está muy interesante el tema, pero es momento de hacer una breve pausa. Una pausa con un consejo importante acerca de nuestra revista Esperanza. Muchas gracias, colegas, amigos. En mis manos yo tengo una revista maravillosa. Es la revista Esperanza en su versión La cura del pecado. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, si existe un Dios de amor, hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué hay tanta hambre, tanto dolor, tanto odio? ¿Dónde está Dios cuando yo estoy triste? ¿Dónde está Dios cuando cosas malas me están pasando? Cuando yo siento que ya no puedo más. ¿Será que Él originó el pecado? ¿O cómo es que comenzó el pecado? ¿Dónde se originó? Y si es así, ¿cómo? ¿Cuál es la cura del pecado? Tantas preguntas, pero solo una respuesta. Y es por eso que Nuevo Tiempo quiere regalarte este estudio bíblico, La cura del pecado, y tú lo puedes solicitar de manera gratuita al sitio web que aparece en pantalla, nuevotiempo.org/escuela bíblica. Tenemos un equipo que está trabajando las 24 horas para hacerte el envío por PDF o de manera física, lo que tú prefieras, para poder estudiar la Biblia y también para poder resolver todas estas dudas. Una vez más te repito, nuestro sitio web nuevotiempo.org/escuela bíblica. Es momento de entrar a una breve pausa con muy buenos consejos. Aprovecha este tiempo para sacar tu celular, entrar a nuestro sitio web y solicitar la cura del pecado. Al regresar en Destaques. los síntomas aparecen cuando el corazón está muy afectado. Entonces, lo que se ha propuesto en varias sociedades científicas es tratar de detectar algunas alteraciones a nivel del corazón que podrían ser como un marcador predictivo de que la enfermedad de Chagas va a avanzar y va a llegar a estas fases mucho más letales, ¿no? Entonces, para eso, pues, un estudio fundamental es la ecocardiografía. Qué bueno que continúes en nuestra sintonía disfrutando de Destaques, nuestro programa informativo, y estamos tocando la temática de cardiopatía chagásica. Estuvimos ya conversando en el primer bloque de cómo se produce, pero nos quedamos en una parte interesante que creo que a todos nos interesa. ¿Qué puede predisponer que yo, si he sido picada por una vinchuga, sí desarrolle cardiopatía chagásica? Porque no en todos los casos se produce, ¿cierto? ¿Qué puede predisponer? Bien, y esto es parte fundamental del manejo de la cardiopatía chagásica, ¿no? Porque, como les había mencionado, los síntomas aparecen cuando el corazón está muy afectado. Entonces, lo que se ha propuesto en varias sociedades científicas es tratar de detectar algunas alteraciones a nivel del corazón que podrían ser como un marcador predictivo de que la enfermedad de Chagas va a avanzar y va a llegar a estas fases mucho más letales, ¿no? Entonces, para eso, pues, un estudio fundamental es la ecocardiografía. Es una ecografía del corazón. Mediante ella, nosotros podemos determinar cómo está latiendo el corazón, con qué función, qué tan buena es la función de su latido, si es que no está crecido, porque ese es un principal marcador, ¿no? Si el corazón está crecido, claro, significa que la enfermedad de Chagas ha afectado ese corazón. Cuando está crecido, perdón, una duda, ¿y hay inflamación? Creo que eso nos explicaba. ¿Es porque está inflamado ya? No. Exacto. ¿Sí? Cuando el corazón ha crecido, es porque esa inflamación ya ha generado zonas de fibrosis. Y es como que el músculo es algo que de por sí se estira y vuelve a su posición normal. En cambio, una cicatriz es como una liga que se estira, pero se queda ahí, ¿no? Entonces, es algo más duro, se pone más duro, fáciles. no tiene esa capacidad de volver a su posición normal. Entonces, al ser un corazón grande, nosotros ya sabemos que ahí ha habido un daño.
¿no? También la formación de estos aneurismas que les decía, en zonas específicas como en la parte inferior y en la parte de la punta del corazón, podrían hacernos pensar que existe ya una afectación de Chagas, ¿no? Y evidentemente nosotros cuando vemos eso, pues ya pagamos las orejas y le decimos al paciente, usted necesita hacer un seguimiento mucho más estrecho. Es para tener Me una quedó alarma, ahí una ¿no? duda, ¿no? Para hacer este estudio de ver si el corazón es más grande y no, ¿qué tipo de estudio se hace? ¿Estamos hablando de un electrocardiograma, que es lo más común, o cómo se determina? Es un ecocardiograma. En otras palabras, es una ecografía del corazón. Ahora, ¿cuál es la principal limitante? Que las ecografías del corazón pues no se hacen en zonas rurales. Es un equipo por lo Exacto. general costoso y es la principal limitante. Pero se ha visto en varios países donde se ha implementado este estudio en zonas rurales que ha ayudado mucho a detectar de manera temprana la cardiopatía chagásica y ha ayudado también en el abordaje de la misma. Entonces es algo que aquí, por ejemplo, sentaría bastante bien, ¿no? Claro, Nosotros sí, fuimos sí, por mencionando, ¿cierto? Zonas en que está presente este insecto, está presente, pero podríamos puntualizar tal vez en qué ciudades, países se encontraron las vinchucas. Muy bien. Hablando aquí de Bolivia específicamente, pues nosotros vemos que Cochabamba, Sucre, Santa Cruz y Beni son los departamentos que mayor cantidad de pacientes con Chagas tienen, ¿no? Aquí dentro de Cochabamba mismo, pues las zonas del Valle Bajo, del Valle Alto, son zonas con alta prevalencia de vinchucas, ¿no? Si hablamos de Sudamérica, pues el principal representante es Bolivia. Bolivia tiene la mayor cantidad de pacientes chagásicos por cantidad de población. No obstante, si hablamos en números totales, Argentina se lleva el primer lugar, ¿no? Y después ahí vienen países como Venezuela, Ecuador, que tienen incidencias hasta de 1.1 o 1.3%. Ahora, varios sí, países. ¿hay alguna relación en el sentido de que el virus permanezca en la sangre? Porque, bueno, he tenido la oportunidad de tratar de donar sangre en otro país y precisamente, ¿no? La primera limitante de qué país, Bolivia, no, Sí. hay ciertas restricciones. ¿Hay algún detalle ahí con que el virus esté o permanezca en la sangre o directamente se va al corazón? Bueno, doctor? el parásito no permanece en la sangre durante toda la vida. Habíamos dicho que solo es en la fase aguda donde está en la sangre y después se acantona en los sitios Cuando de se predilección. realiza la picadura, por así Cuando- decirlo. Claro, exacto. y después Está ya... bien. ¿Cuál es el problema? ¿No? Que, bueno, pues se puede reactivar la enfermedad o es un método también de transmisión de la enfermedad, el tema de la transfusión de hemoderivados, porque también están presentes en células sanguíneas, ¿no? Claro. No en la sangre tal cual, pero sí puede liberarse y producir una infección, ¿no? Entonces, de esto, por ejemplo, se ha visto que se hizo un estudio en hospitales de Estados Unidos, que es un lugar donde no hay Chagas, supuestamente, ¿no? Y se vio que de todos los centros donde se realizaban pruebas serológicas para Chagas, casi todos tenían al menos una muestra de una sangre infectada por Trypanosoma cruzi. Entonces, es una normativa general, es una normativa global, el hecho de que si tú vas a donar sangre, te tienen que hacer pruebas para Chagas. Y si la Previas. prueba es Claro. positiva, Claro. entonces desafortunadamente no puedes donar. No se puede No se donar, puede, ¿cierto? claro, Hay que tener es un riesgo. Ahora, hablemos de cuidados. los tratamientos, doctor. ¿Qué tratamientos disponibles y efectivos existen para esto? El principal y el mejor tratamiento siempre va a ser el tratamiento antiparasitario de la enfermedad. Y este se realiza a cabo, pues, si es posible en la fase aguda, mucho mejor, ¿no? Pero la limitante es que es muy difícil diagnosticar a alguien en fase aguda. Es casi imposible. Entonces, el testeo de las personas para determinar su situación serológica ha hecho que, pues, personas jóvenes que tienen una infección de Chagas en una etapa asintomática sean los candidatos ideales para recibir un tratamiento antiparasitario durante 60 días, que en la mayoría de los casos es eficaz y ha demostrado, pues, disminuir la incidencia de cardiopatía chagásica ya en fases más avanzadas de la vida. Estamos hablando de comprimidos, tomar comprimidos Exacto. para el parásito. Sí, comprimidos para el parásito, porque hasta ahora no se sabe si es que la parasitemia, pues, puede ser algo que solo sucede durante la fase aguda o puede suceder Durante durante la el periodo de la enfermedad. Pero se ha visto que este tratamiento
sí disminuye la incidencia de cardiopatía chagásica en estas personas que son asintomáticas, ¿no? Ajá. De hecho, incluso algunos han querido ir mucho más allá, no necesariamente jóvenes, sino, por ejemplo, personas mayores que están asintomáticas pero tienen enfermedad de Chagas, ¿no? Pero todavía no hay estudios que avalen esta conducta. No obstante, es alguna conducta que no es rara de ver en nuestro medio. Algunos infectólogos abogan porque se trata de Chagas incluso en fases tardías. Pero donde no tiene ningún sentido es cuando la persona ya tiene síntomas de la enfermedad, ¿no? Cuando ya tiene manifestaciones cardíacas como la fatiga, la hinchazón de los pies, etcétera, que habíamos mencionado, Sí. pues ahí es muy difícil que el tratamiento antiparasitario haga algo. ¿Qué se hace en este tipo de pacientes? Pues se los trata como a cualquier paciente que tenga una enfermedad de corazón, ¿no? Primero se ve qué tan afectado está el corazón, se ve cuáles son los medicamentos que tienen mayor evidencia en esto y se comienza el tratamiento lo más antes posible, ¿no? Y ahora, en Claro. cuestión al tratamiento, es interesante que, bueno, en algunos sectores o países hay tratamientos o pruebas, doctor, y ahí va la pregunta, donde incluso utilizan la misma vinchuca para que pique a la persona, algo así. Se conoce como senodiagnóstico, ¿no? Senodiagnóstico. ¿Cómo el es eso seno- ahí para explicar? Porque parece medio contradictorio, Claro, ¿no? si Estoy con el evitamos virus que me y pique me vuelvo a picar me vuelve a picar. la vinchuca. Bueno, el senodiagnóstico es una prueba que sirve para determinar la presencia de parásito en la circulación, ¿no? Básicamente es utilizado para determinar la fase aguda de Chagas, pero también se lo utiliza pues para ver si es que esa vinchuca realmente está infectada, ¿no? Es para ver más que todo el estado de infección de la vinchuca y no tanto de la persona. Entonces, Pero el paciente queda infectado. no. Ah, no. Es una prueba segura para el paciente Ah, y, ya. y Uy, se, más se bien. realiza. Sí, Claro, exacto. imagínate, ¿no? Sería algo de terror. Contradictorio, ¿no? claro. Incluso nos daría mucho susto, ¿no? Sí, Tener que sí. pasar por eso para ver y al final quedó infectado, Sí. pero no. Nosotros hemos hablado de bastantes aspectos acerca de la cardiopatía chagásica, del Chagas en su complejidad. Hemos estado tocando los síntomas, los tratamientos, con el fin de que tú, amigo que nos estás viendo en este momento, puedas siempre tener el cuidado de tu salud. Si tú conoces a alguien que necesita este tipo de información, te invitamos también a que compartas nuestro programa, a que lo difundas en tus redes sociales. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa en este momento para darte información también acerca de un proyecto maravilloso, Nuestros Ángeles de Esperanza. Presta mucha atención. Es momento de compartir una información muy importante respecto a los Ángeles de Esperanza. ¿Quiénes son? ¿Cómo nos ayudan? ¿Cuál es su trabajo? Déjame explicártelo. Nuevo Tiempo tiene una familia, amigos que con mucho cariño llamamos Ángeles de Esperanza, que son personas que aportan financieramente a Nuevo Tiempo para que éste pueda seguir creciendo y compartiendo esperanza. Simplemente para que tú sepas los números de Nuevo Tiempo, quiero decirte que alcanzamos a más de 50 millones de personas a través de la televisión, la radio y las redes sociales. Son más de 150 radios que tenemos en toda Sudamérica, 24 horas de programación, de las cuales 17 son al vivo. Tenemos más de 24,000 solicitantes de estudiantes bíblicos, solicitudes de estudios bíblicos en meses. Así que, mi querido amigo, son tantas las bondades, los beneficios, lo que Nuevo Tiempo está haciendo, y claro que sí, necesitamos ayuda. Y es por eso que contamos contigo, contamos con tu donación, contamos con tu apoyo. Y si tú quieres ser un ángel de esperanza, te invito a que puedas entrar al sitio web que aparece en pantalla, ángeles.nuevotiempo.org. Entras a ese link y verás diferentes banderas. Escoge la bandera de tu país y haz tu donación financiera. Con tu ayuda podemos llegar a más hogares transmitiendo un mensaje de esperanza que transforma vidas. Y con este mensaje en mente, te invito a continuar acá en Destaques. Ahí tienes toda la información para que también puedas ser un ángel de esperanza y juntos sigamos predicando de la palabra de Dios con todo este contenido maravilloso. Hoy estuvimos con nuestro segmento de salud y me encanta. Siempre nos vamos con consejos, aprendizaje, conocimiento, incluso es. para nuestra familia, Así ¿cierto? es, claro que sí, para toda la familia estar atentos y son temas que, bueno, hay que prestarles mucha atención, ¿no es cierto? Específicamente el tema que hoy hemos abordado, cardiopatía
cardiopatía. Yo particularmente no había profundizado en este tema, pero hoy aprendí muchísimo. Exactamente, Carol. Y no solamente eso, ¿no? Sino lo importante de alguna manera prevenir y no descuidarlos, ¿no? Porque si bien alguien puede tener el concepto, no, me ha picado la vinchuca, pero sigo bien, no pasa nada, ya fueron hace 10, 15 años, siempre es bueno hacerse ahí los exámenes correspondientes de manera continua para evitar ahí desastres más adelante. La ¿no? palabra entonces, prevención, se queda con nosotros. Exactamente. ¿Cierto? Pero nosotros, amigos, ya tenemos que ir cerrando con el programa de hoy y para eso quiero pedirle a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Álvaro Yapura, que nos dé esos consejos con respecto a esta temática, por favor. Bueno, ya para finalizar entonces, comentar, ¿no?, que la cardiopatía chagásica pues es un problema de salud latente, muy vigente en nuestro medio. Desafortunadamente es un problema que necesita más investigación, necesita más una perspectiva mucho más amplia de la que hemos tenido, pero es muy importante que las personas pues tomen conciencia de la enfermedad, ¿no? Que hagan énfasis en los programas de prevención que se hacen. Si tú alguna vez has visto una vinchuca cerca de tu casa o en la casa de algún vecino, pues puedes acudir a los centros de salud para que puedan hacer control vectorial, que se conoce, ¿no? La fumigación respectiva, ¿ya? Una vez que nosotros podemos controlar el vector, pues podemos controlar la infección, ¿no? También un estilo de vida saludable, pues te puede llevar a sobrellevar mucho mejor las manifestaciones de la cardiopatía chagásica en caso de que tú ya la tengas, ¿no? Entonces, siempre la prevención va a ser la mejor herramienta para combatir las enfermedades y ese es el mensaje que quiero que cada uno de ustedes se lleve a casa. Claro, excelente, ¿no? Perfecto. Muy bien, Creo a tomar que en cuenta eso. llegamos al punto de siempre. Cuidar la salud, estar preparados, tomar las previsiones, tomar atención también a lo que pasa en nuestro entorno. Si vemos bichos, si vemos insectos, si tenemos tal vez algún tipo de vida que no conviene para llevar una vida saludable, también hay que tomar mucha atención y verlo de poder cambiar. Muchas gracias, doctor, por esos consejos. Es de mucha ayuda para todos nuestros amigos. Esperamos tenerlo nuevamente en un programa de Destaques más adelante. Muchas gracias a ustedes y un placer. Muy bien. Siempre un gusto Muchas gracias. recibirlo. Gracias, Exactamente. Carola. Gracias, Gracias. Samuel. Y gracias a todos nuestros amigos que nos han estado acompañando hasta este momento. Siempre atentos a todos nuestros consejos. Te recordamos que puedes ver este programa nuevamente completo y compartirlo en nuestra página ntplay.com. Nos buscas en el sector de variedades como Destaques. Vas a encontrar el capítulo de hoy y todos los otros capítulos también para que puedas estar muy atento a todo lo que nosotros tocamos aquí en este programa. Tú estás invitado cada día a disfrutar de cada espacio que tenemos en nuestra televisión. Nuevo Tiempo, Canal de la Esperanza. Por hoy tenemos que despedirnos. Nos despedimos con un fuerte abrazo cálido también para ti, esperando que mañana vuelvas a estar en nuestra sintonía.